Para Dios. Romanos capítulo 6, versículos 11 y 12. Muertos al pecado, vivos para Dios. Romanos 6, 11 y 12. El texto dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Me mostraron un grupo de WhatsApp donde alguien comentaba la necesidad de hacer algo indebido. Lo presentaron así de esa manera, como una necesidad que no estaba, que la ley de Dios en realidad no lo aprueba. Y los consejos, las sugerencias que le daban los miembros de este grupo de WhatsApp eran muy diferentes, de diferentes puntos de vista. Así que es importante cómo nosotros vemos qué concepto tenemos del pecado y qué concepto tenemos acerca de, o qué conocimiento tenemos acerca de cómo Dios trataría o cómo ve Dios cuando la persona conscientemente practica o se entrega a cometer alguna falta, alguna transgresión a la ley de Dios. Aún tengo amistad del mundo, como si fuese enemigo de Dios, porque cualquiera que ama al mundo y la cosa que hay, como si fuese enemigo de Dios. Entonces en este grupo unos decían: sí, el Señor te va a entender, Él entiende que tú tienes que hacerlo, así que ve nomás, adelante. Le daban ánimo que practique, que participe del pecado. Y otros le decían: pero si tú ya conoces que es malo, no puedes hacerlo, porque el que practica, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y consejos como estos, pero la otra persona argumentaba de que, bueno, Dios es misericordioso y que es grande su misericordia y que el amor de Dios es tan amplio como la anchura del mar, como la distancia del cielo y la tierra, y por lo tanto que el amor es para cubrir el pecado. Entonces, el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Quiero leer en un párrafo en Conflicto y Valor, página 120. El amor de Dios nunca inducirá a disminuir la importancia del pecado, nunca cubrirá o excusará un mal no confesado. El Señor Jesús ilustró a través de una parábola contando que un hombre tenía una viña y en el centro de su viña había una higuera. Y la higuera había venido el dueño a buscar frutos por una vez, vino al siguiente año y no encontró fruto. Y entonces dijo el dueño al viñador: córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Y el viñador dijo: Señor, déjalo todavía un año más, déjalo que yo voy a cuidarla, voy a quitarle las piedras, voy a darle agua a su tiempo, voy a darle abono, voy a darle una dedicación especial. Si diere fruto a la vuelta de un año, bien, y si no, la cortarás después. El Espíritu, la inspiración divina en desear de todas las gentes nos enseña que estas
estos dos personajes, tanto el dueño como el que cuida, nos representan a las personas de la divinidad, sino que representan a dos atributos de la divinidad. No es que el dueño representa al Padre o el Hijo está representado en el que cuida la viña. No. Porque si no veríamos a uno como más exigente y al otro como más, que está pendiente así a nuestro cuidado. No, los tres seres de la divinidad están a nuestro cuidado, están interesados en nuestra salvación, todo el cielo. Pero dice que estos dos personajes representan a dos atributos de la divinidad. Uno viene a ser la justicia, el que viene a buscar frutos consecutivamente. Y la misericordia también está presente y dice un tiempo más. Entonces no hemos de mirar nosotros el pecado tan livianamente. No es que pasa por desapercibido por el hecho de que Dios es todo amor para el mundo. Porque el Señor Dios es amor, dice el 1 de Juan. Pero eso no implica que el Señor va a ser complaciente con nuestras debilidades o con nuestros pecados. Porque el amor de Dios nunca inducirá, este atributo del amor de Dios nunca debe inducirnos a perder la importancia que debemos tener nosotros respecto a que debemos dedicarle de especial manera nuestra vida al Señor, sirviéndole al Dios vivo como en su presencia. Nunca debemos de cubrir o excusar un mal. Nunca debemos de excusarlo, nunca debemos de encubrirlo el pecado. Esto es imposible de que Dios lo tolere de esta manera. Porque el pecado para Dios es como un crimen, dice el conflicto de los siglos. Todo pecado tiene su grado de pecaminosidad que al cielo es considerado como un crimen, como un homicidio. No hemos de confundir el amor o la gracia de Dios como un permiso para seguir pecando. No hemos de... Esto está... Cristo nuestra justicia, página 108. No hemos de confundir el amor o la gracia de Dios como un permiso para seguir pecando. Recordar que la gracia y la justicia son atributos de Dios y son inseparables. Dios es amor, pero a la vez es justicia. Dios, entonces, no nos debe llevar a pensar que si Dios es grande en amor, y suponer de que por un momento en que Dios va a tratar livianamente nuestra desobediencia. No debemos pensar que el Señor va a mirar va a pasar por alto esta falta. Y es más, dice el párrafo, muchos consideran que Dios hará provisiones o excepciones para que podáis seguir cometiendo pecados. Dios no podemos tener este concepto de Dios. No podemos tener esta forma de pensar acerca de que Dios va a hacer provisiones para que nosotros sigamos pecando. Y el texto también dice que Dios hará excepciones. Muchos consideran que dicen, bueno,
tengo una urgencia. ¿Y qué urgencia es? No, de viajar el sábado. ¿Pero qué urgencia es? Es que si no voy, pierdo el negocio. Entonces pensamos que Dios va a tolerar este pecado y que Dios va a hacer provisión y que Dios como que me da el permiso para hacer lo que no conviene, para hacer lo que está en contra de la ley de Dios. Es incongruente pensar de esta manera, porque es pensar que Dios va a ir contra su propio carácter y que Dios va a ser una excusa, nos va a librar de esto. Otros creen de que Dios hace provisiones, de que Dios tienta. Y Santiago dice que Dios no tienta a nadie jamás. El tentador es el enemigo de Dios, es el enemigo de nuestra vida, es el enemigo de nuestras almas. El tentador es Satanás. Dios nunca tienta a nadie jamás. Si suponéis por un momento que Dios tratará livianamente al pecado o hará provisiones o excepciones para que podáis seguir cometiendo pecados sin que el alma sufra la penalidad por su conducta, estáis bajo un terrible engaño de Satanás. Esto nos conduce entonces a estar bajo el engaño de Satanás. Satanás no ha cambiado la forma de seducirnos y de tentarnos y de llevarnos al pecado. Leemos lo que dice Génesis. Capítulo 3, el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El 5, Génesis 3, 4 y 5. Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Es la forma como Satanás nos engaña. A Eva le dio una falsa esperanza, con engaño, con seducción. Esta esperanza, a pensar de que la esperanza de Satanás era mejor a la que Dios le había dado. Le llevaba a Eva a pensar de que la promesa de Lucifer era mejor o superior a lo que Dios había provisto. Y le dijo: no moriréis, sino que vas a llegar a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Esto le llevó a Eva a una codicia, a desear a ser como Dios. Y aquí vemos que Satanás engañó a Eva dando una falsa esperanza. Es de la misma forma como Satanás actúa hoy con nosotros, sugiriéndonos a través de nuestros propios pensamientos o a través de otras personas que debilitan nuestra esperanza en el Señor y nos dan falsas esperanzas en lo que no dice la palabra del Señor. De tal modo que nosotros llegamos a pensar que Dios nos va a perdonar. Conscientemente nos entregamos en el pecado y que Dios va a hacer amplia provisión para esta falta, para este pecado. Y a esto se refería Pablo en el texto inicial que hemos tenido de Romanos 6, el 12, que decía, que hablaba sobre la práctica del pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No debe reinar. Cuando nosotros nos entregamos voluntariamente, conscientemente en el pecado está reinando en nosotros.
el pecado tiene dominio sobre nosotros, porque le entregamos voluntariamente nuestra voluntad, entregamos voluntariamente las avenidas de nuestra alma para que, sembrando para el pecado, de tal manera que llegamos a participar del pecado. ¿Cómo llega el pecado a reinar en nosotros? Cuando nosotros le prestamos atención y lo vemos como una oportunidad al pecado, como lo vemos como algo, como una buena experiencia, y prestamos atención a la música a través del oído y decimos, pues sí, me parece bonita la letra, y le prestamos atención y como dice, no habla nada de malo, habla del amor. Entonces nosotros nos entregamos voluntariamente nuestros pensamientos a esa clase de música. Al final llegamos a ser apasionados y entregados al pecado. O cuando nosotros llegamos a pensar de que la lectura que tenemos de algo trivial va a ser inofensivo, de que no va a afectarnos, porque ya somos fuertes, porque ya tenemos mucha experiencia religiosa. Y pensamos que la lectura trivial de algo va a ser que sus resultados no van a ser gravosos, ofensivos para el Señor. Pero la palabra del Señor dice, el que siembra para la carne, cosechará corrupción. Esa es la manera como vamos sembrando, entregando las avenidas de nuestra alma, prestando atención con el oído a la música que no conviene, o prestándole a través de la vista tiempo suficiente y pensamientos a esas lecturas vanas que no alimentan, que no edifican. Pero es la forma como Satanás ha actuado siempre, desde el Edén, dando una falsa esperanza. Y lo vemos como algo que va a ser beneficioso para la vida. Sí, habla del amor la música y dices, no, sí, me va a beneficiar, voy a llegar a ser romántico con el esposo, o voy a llegar a ser romántico con el esposo, o con el enamorado. Entonces lo ves como que algo sí te beneficia, como esperanzas, albergas esperanzas de entregarnos al pecado. Y esto es fatal. Dice el texto, nos enredamos. El párrafo terminaba diciendo, estáis bajo un terrible engaño de Satanás. No es, ¿cómo poder pensar que entregarnos al pecado voluntariamente va a otorgarnos algo favorable para nuestra vida? Nos va a otorgar algo bueno para el hogar, nos va a otorgar un desarrollo espiritual. De ninguna manera. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Muchas veces dicen, hermanos, pero yo quiero abandonar el pecado, quiero librarme. En otras palabras, no quiero que reine el pecado más en mi cuerpo mortal. Sí, pero si nosotros entregamos voluntariamente el tiempo, los pensamientos, el oído, la vista, el gusto al pecado, vamos sembrando para el pecado. Y por lo tanto vamos a cosechar iniquidad, corrupción, maldad. Cuando perdéis vuestra integridad conscientemente, vuestra alma se convierte en un campo de batalla para Satanás. ¿Qué hacemos entonces, hermanos, cuando nosotros nos conscientemente buscamos o nos entregamos al pecado? ¿Qué sucede?
Eso es como reina el pecado en nosotros. Cuando perdéis vuestra integridad conscientemente, vuestra alma se convierte en un campo para Satanás, en un campo de batalla para Satanás. No hemos de tener otro concepto del actuar de Satanás. Esa es la forma como Satanás actúa. Nos seduce, toma nuestra mente, toma nuestros pensamientos, utiliza lo que vemos, utiliza lo que oímos, lo que deseamos con el gusto. Al final, quedamos bajo el terreno de Satanás. Y entonces reina el pecado sobre nosotros. Cuando perdéis vuestra integridad conscientemente, vuestra alma se convierte en un campo de batalla para Satanás. Abrigáis dudas y temores suficientes para paralizar vuestras energías y conduciros al desánimo. ¿Cómo es que llegamos entonces como una iglesia a estar desanimados? No traemos almas nuevas, no nos preparamos para la escuela sabática, no nos preparamos con una ofrenda, no venimos como una ofrenda viva al Señor. ¿Cómo llegamos a esta condición de desánimo? Porque el pecado nos ha ido conduciendo y nosotros voluntariamente nos hemos ido desviando del camino del Señor. Los intereses más vitales para vosotros individualmente están bajo vuestro propio cuidado. Importante esto. Nadie puede dañarlos sin vuestro consentimiento. Los intereses más vitales están bajo nuestro propio cuidado. El interés que debemos nosotros tener por buscar a Dios, el interés que debemos tener nosotros por seguir las cosas de Dios, el interés que debemos tener por la salvación de nuestra propia alma, ¿bajo el cuidado de quién está? De nosotros mismos. Está bajo, dice, nuestro propio cuidado. Velar que mantener ese interés por las cosas de Dios, por las cosas divinas, mantener este interés por el favor de Dios, está bajo nuestro cuidado, bajo nuestra responsabilidad. El Señor no va a venir a decirte, estudia la escuela sabática. El Señor no va a venir a decirte, oye, ya, levántate. El Espíritu te dice a través de la conciencia, pero no te quita la frazada para que te levantes. El Señor te va a decir a la conciencia, mira, hace una semana que no has leído la Biblia. A través del Espíritu Santo habla nuestra conciencia. Pero no te va a venir y te va a poner la Biblia, no te va a hacer sentar y te va a decir, no, ahora es el momento de leer, o de reflexionar, de meditar, de alimentarnos en el Señor. El cuidado, mantener el cuidado, el interés por nuestra propia salvación está bajo nuestro propio cuidado. Por eso dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El cielo está interesado en nuestra salvación. Los ángeles de Dios están a nuestro cuidado. El Espíritu está dispuesto, pero nosotros somos los que postergamos las oportunidades. Pero nosotros somos los que decimos, más tarde lo voy a hacer. Pero nosotros somos los que decimos, no, esta vez no me van a preguntar la escuela sabática. Entonces dejamos las oportunidades pasar. Hay un grande valor bajo nuestro cuidado, el mantener el interés por nuestra propia salvación.
los intereses más vitales para vosotros individualmente están bajo vuestro propio cuidado. Nadie puede dañarlos sin vuestro consentimiento. Todas las legiones satánicas no pueden haceros daño, a menos que abráis vuestra alma a las artes y dardos de Satanás. Vuestra ruina nunca puede ocurrir a menos que vosotros lo consintáis. Si no hay contaminación de vuestra mente, toda la contaminación que os rodea no puede mancharos. ¿Dónde vivió Noé? ¿Serán los tiempos hoy mejores que en el tiempo de Noé? No hemos entonces de nosotros descuidarnos, porque dice que las legiones pueden estar alrededor nuestro. La corrupción puede estar en nuestra ciudad, en nuestro medio, en el trabajo quizás, que donde estamos, o en el barrio donde vivimos. Pero eso es excusa para decir, bueno, por ese motivo me debilité. O me debilité porque no vinieron a visitarme. O me debilité porque vivo aislado, muy lejos de Pucallpa, muy lejos de la iglesia, muy lejos de los hermanos. Me debilité porque los hermanos no vinieron el pastor, el misionero, no, hace 3 meses, 6 meses, 1 año que no me visita. Son pretextos. No hemos de encontrar excusas para el pecado. Todas las legiones de Satanás no pueden haceros daños a menos que abráis vuestras almas a las artes y dardos de Satanás. Vuestra ruina nunca puede ocurrir a menos que vosotros consintáis voluntariamente. No puede ocurrir la destrucción de nuestra alma a menos que voluntariamente, conscientemente, abramos las puertas para el enemigo. Le demos oportunidad para el enemigo. Debemos de considerar la vida eterna por encima de todo, o no valdrá nada para vosotros. Mira lo que dice el párrafo. Debemos de considerar la vida eterna por encima de todo, o no valdrá nada muy pronto para vosotros. Solamente aquellos que desplieguen esfuerzos perseverantes y celo incesante, con intenso deseo de apropiarse del valor del objeto que persiguen, obtendrán esa vida que se mide con la vida de Dios. ¿Cuánto valor el Señor le ha dado a nuestra salvación, a nuestra vida? Que ha dado a su propio Hijo para el rescate nuestro. Que ha enviado a su único Hijo para el rescate de nuestra propia vida. ¿Cuánto valor el Señor le ha dado a que nosotros seamos sus hijos? Y nosotros lo consideramos con tan poco valor. No debemos de considerar la vida eterna por encima, debemos de considerar la vida eterna por encima de todo, o no valdrá nada muy pronto para vosotros. Solamente aquellos que desplieguen esfuerzos perseverantes y celo incansable, con intenso deseo de apropiarse del valor del objeto que perseguimos. ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? ¿Cuál es nuestro propósito para hoy? A menos que nosotros persigamos con celo incesante, con esfuerzo incesante, incansable. Entonces, si nosotros postergamos nuestro crecimiento espiritual, si nosotros postergamos nuestra experiencia de hoy con el Señor, entonces perderemos ese valor. Muy pronto estaremos desanimados, muy pronto estaremos confundidos o dudando, o quizás entregados a la murmuración.
Si yo fuese el director, este templo estaría mejor. Si yo fuese el tesorero, entregaría puntualmente. Entonces quizás nos entregamos a estas clases, a este estilo de vida, es porque ya hemos perdido el valor de del valor que Dios ha dado a nuestra propia vida, a nuestra propia alma, de salvar. Hemos perdido el interés por las cosas del Señor. Hace un momento les leía el texto de Génesis 3, 4 y 5, donde hablaba de la falsa esperanza. Mira lo que dice el párrafo. Tenemos el ejemplo de Adán y Eva, y el resultado de su transgresión debe conducir a cada alma a evitar el pecado, a aborrecerlo como la cosa más odiosa que es, y a pensar que la vista de los sufrimientos que causa el pecado es mejor voy a leerlo de nuevo. Tenemos el ejemplo de Adán y Eva, y el resultado de su transgresión debe conducir a cada alma a evitar el pecado, a aborrecerlo como la cosa más odiosa que es, y a pensar que en vista de los sufrimientos que causa el pecado, es mejor perder todas las cosas que apartarse en lo más mínimo de los mandamientos de Dios. Nosotros pensamos que es inofensivo cederle un poquito al pecado. Es inofensivo darnos un permiso para practicar el pecado. Que el resultado no va a ser mucho. Pero dice, tenemos un ejemplo en Satanás. En el pecado de Adán y Eva. Cómo Satanás lo tentó, lo sedujo y lo engañó con falsas esperanzas. Y Eva pensó en algún momento que no había nada inofensivo prestarle su mirada al fruto prohibido. Y lo vio como algo codiciable, como algo inofensivo, como que no pasaba nada, que en realidad con mirarlo no iba a pasar nada grave. Pero la orden fue que no estén cerca del árbol prohibido, que no se separen, que no le miren, que no lo toquen, que no lo coman. ¿Por qué el Señor dio esos detalles de la advertencia? ¿Por qué los advirtió con detalles a no mirarlo, a no tocarlo prohibido? ¿Por qué el Señor prestó detalles de estas advertencias? Porque es muy perjudicial sus resultados. Porque lo que nos conduce es a desobedecer a Dios. Porque lo vemos como algo mínimo en desobedecer al Señor, en prestarle nuestros miembros al pecado. Lo vemos como que no va a ofender mucho, como que no va a restar mucho a mi fe, o como que no va a restar mucho a mi interés por el cielo, o como que no va a ser nada gravoso. Y Eva vio al pecado livianamente. Vio en realidad a esta desobediencia, no pasó nada, mira, lo he visto, y al contrario lo veo agradable. Qué bonito fruto, qué hermoso la obra de Dios, ¿sí?
Pero la obra de Dios en ese fruto era perfecto. No había veneno en ese fruto. Pero el Señor le dijo, no lo comáis. Y ella empezó a desobedecer a Dios. Y empezó a cederle terreno al pecado. Empezó a entrar bajo los engaños de Satanás. Y entonces caemos, como dicen acá en el Perú, redondito, por entero, por completo en el pecado. Eva no pasó mucho tiempo, agarró del fruto porque lo vio codiciable, lo vio agradable y lo vio que no era nada malo, lo comió. Se consumó la desobediencia. Sucede lo mismo con nosotros, mis hermanos. Que nosotros decimos, no, pero ¿qué de malo hay que yo deje por un rato a la familia? Y empiezo a mirar otros lugares. ¿Qué de malo hay que yo por un rato disfrute de esta música que en un tiempo me gustó? Y lo vemos, solo voy a darle, solo esta música, solo esta canción. Y lo vemos como que no te va a afectar en nada, pero sí te afecta. Está destruyendo tu fe, está destruyendo está destruyendo lo que el Señor ya ha avanzado en nosotros. Y estamos sembrando dudas, estamos cediéndonos, entregándonos al pecado. Lo vemos tan inofensivo de que ¿qué de malo hay que yo perciba el olor de lo que ya es desagradable o prohibido para el pueblo de Dios en el último tiempo? Y decimos, no, pero ¿qué de malo hay que yo lo mire y vuelva a recordar esos aromas, esos sabores, sin probarlo? Pero no, dice, no, yo no lo he probado, no lo he comido, pero ya empezaste a desearlo. No va a pasar mucho tiempo después que vamos a sentarnos en esos lugares o vamos a dar la orden que nos sirvan uno con bastante ají, con su bastante limón. Y le dices, no, eso no es inofensivo. O por un momento vamos a decir, ¿qué de malo hay? Estoy enfermo y pues paso un año cocinando el sábado. Y con la excusa de que estoy enfermo. Y dice, no, pues nada inofensivo. Lo estoy haciendo por mi propia salud. ¿Estamos nosotros encontrando excusas para el pecado en nuestra vida? ¿Estamos nosotros viendo el pedido de Dios que le amemos? El pedido de Dios, si me amáis, ese pedido de Dios lo estamos viendo como sí, pensamos que de esa manera le estamos obedeciendo al Señor. ¿Cómo cayó Eva en el pecado? Fue por el apetito, fue por desear lo prohibido. Igualmente nosotros muchas veces empezamos a recordar las ollas de Egipto. Empezamos de nuevo a prestarle atención a esos pensamientos, a esos deseos, a querer recordar esos aromas y esos sabores. Y entonces el pecado nos atrapa. Hemos de recordar esto, hermanos, que el Satanás siempre ha tratado de seducirnos con falsas esperanzas. No, decimos, no, esta va a ser la última vez. Tomás de Aquino, él escribió y dijo que él deseó por última vez participar del pecado. Y le cedió al pecado. Y así que todas las veces decía, esta va a ser la última vez.
Lo mismo pasa con nosotros. Que nosotros decimos, no, Señor, esta va a ser la última vez. Tú sabes que soy débil, pero esta te prometo que va a ser la última vez. Y todas las veces es lo mismo. La misma confesión, la misma entrega, la misma seducción del pecado y vivimos en una falsa esperanza. Mis hermanos, el Señor, no hemos de jugar con la gracia, porque si estamos en la gracia, hemos de perseverar en el pecado, hemos de persistir en el pecado, hemos de entregar nuestra vida para que el pecado vuelva a reinar en nosotros. En ninguna manera. Mis hermanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque ya hemos renunciado al pecado. Estamos muertos para el pecado, estamos vivos para Dios. Y el Señor dice que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Debemos poner en tensión todo nervio y músculo espirituales. Dios no desea que sigan siendo novicios. Él desea que usted alcance el peldaño más alto de la escalera y después pase de allí al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He pecado y sin embargo amo a Jesús. He caído muchas veces. No obstante, lo cual Él ha extendido su mano para salvarme. He pecado y sin embargo amo a Jesús. He caído muchas veces. No obstante, lo cual Él ha extendido su mano para salvarme. He hablado con Él acerca de todas mis equivocaciones. He confesado mi vergüenza y pesar, lo que he deshonrado. Miré la cruz y dije, sufrió todo esto por mí. El Espíritu Santo me ha mostrado mi ingratitud, mi pecado de exponer a Cristo a la vergüenza. El que no conoció pecado ha perdonado mi pecado. Esto dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 417. ¿Cuál es la solución, hermanos? Hasta aquí hemos sido debilitados, si nos hemos ido entregando poco a poco al pecado con una falsa esperanza, si hemos ido albergando pecados ocultos ante nuestros ojos, o ante nuestra conciencia, o ante la vista de la iglesia, pero ante los ojos de Dios. Gálatas 6 dice, de Dios nadie puede ser burlado jamás. Pero el texto dice acá que hemos de confesarle al Señor nuestro pecado. Hemos de decirle al Señor, sí Señor, he descuidado mi crecimiento, mi desarrollo en el espiritual. Porque me he debilitado porque he ido entregando mi vista, mis oídos, mi gusto al servicio del pecado. Hemos de confesarle de este modo nuestro pecado al Señor. Y el Señor también nos ofrece perdonarnos nuestros pecados. Miré a la cruz y dije, sufrió todo esto por mí. El Espíritu Santo me ha mostrado mi ingratitud, mi pecado de exponer a Cristo a la vergüenza. Muchas de las veces me han dicho, ¿y así son hijos de Dios? ¿Hemos escuchado esto alguna vez? Ese es como hemos expuesto a Cristo a la vergüenza. O sea, no es solamente que yo estoy débil, no es solamente que yo me entregué al pecado, sino que otros también se debilitan. También empiezan a blasfemar contra Dios. Eso dice Marcos, que por nuestras debilidades los incrédulos llegan a blasfemar el nombre de Dios. Mis hermanos, no hemos de prestarnos más al servicio del pecado. Hemos de renunciar al pecado. Hemos de decir al pecado, ya no vivo para ti, ahora vivo para Dios. Y lo que ahora lo vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto no quiere decir que nunca vamos a ser tentados. Sí vamos a ser tentados, pero la tentación no es pecado. Hemos de vencer la tentación en el nombre del Señor, con la asistencia del Espíritu Santo. Con el favor del cielo hemos de permanecer fieles al Señor en lo que hemos creído. Que la gracia del Señor nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Amén.